proceso de separación, cuando se desintegra una familia y viene el proceso de divorcio, sin duda esta es una etapa muy compleja, pero aún puede complicarse más cuando nos enfocamos en un punto que es muy importante, la asistencia familiar. Surgen muchas preguntas, muchas dudas, como por ejemplo, ¿cuánto debe ser la asistencia familiar? ¿En qué casos corresponde? ¿Si usted debe recibir esa asistencia o usted debe brindarla? Bueno, vamos a tratar de responder todas esas preguntas esta noche junto a nuestro siguiente invitado. Es momento de dar la bienvenida al doctor Rodolfo Castro Claros, abogado especialista en materia familiar y además autor del libro de soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de asistencia familiar. Doctor Castro, bienvenido a Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación y presto a absolver todas las preguntas relacionadas a temas que atingen a la asistencia familiar. Bueno, y son muchas de inicio. Hay personas que se preguntarán, en mi caso me incluyo también, cuando hablamos de asistencia familiar, exactamente a qué nos referimos. ¿Cómo podríamos definir este punto de la asistencia familiar? Bueno, la asistencia familiar, conforme lo establece el Código de las Familias, ¿no?, es un conjunto de recursos económicos o en especie que cubre todas las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación. A eso se refiere la asistencia familiar. Cubre las necesidades básicas, de la pareja, de los hijos. Las necesidades básicas de los hijos en este caso, ¿no es cierto? Obviamente el obligado está... Bueno, el progenitor tiene la obligación de cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios, en este caso, que en todo caso serían los hijos. ¿Quién debe brindar esta asistencia familiar? ¿Siempre es el padre o en algunos casos puede ser la madre? ¿Cómo se determina esto? La asistencia familiar la brinda la persona que no se encuentra a cargo de los hijos, es decir, puede también brindar la asistencia familiar la madre en caso de que el progenitor se encuentre a cargo de los hijos, ¿no es cierto? Muy bien. O sea, si el padre está a cargo de los hijos, podría corresponder brindar esta asistencia familiar también a la madre. También a la madre. ¿Y cómo se accede a esa asistencia familiar? ¿Cómo uno debe solicitarla? Ya. Existen dos formas de solicitar la asistencia familiar. Una es por la vía judicial, es decir, presentando una demanda ante un juzgado público de familia, ya cuando el progenitor de manera voluntaria no quiere prestar la asistencia familiar a favor de los beneficiarios. La otra forma, que es la más común, ¿no es cierto?, desde hace bastante tiempo y que la gente desconoce, es cuando ambos padres de manera voluntaria suscriben un documento denominado acuerdo transaccional sobre asistencia familiar. Existen muchos casos en que los padres inclusive de manera voluntaria acuden ante un abogado y suscriben un acuerdo transaccional, pero muchas personas no saben o no tienen conocimiento que ese documento, por más que sea privado, puede ser reconocido y homologado ante una autoridad competente. También existen casos en que ese acuerdo transaccional puede ser suscrito ante una defensoría de la niñez o adolescencia o suscrito ante un conciliador ciudadano. Cualquiera de los tres documentos, sea firmado ante un abogado, ante una defensoría de la niñez o inclusive ante una institución pública, se puede solicitar la homologación, es decir, el reconocimiento de ese documento ante un juez público de familia. Y al ser homologado este documento, la asistencia empieza a contabilizarse desde la firma del acuerdo, es decir, empieza a acumularse, ¿no es cierto? Pueden haber transcurrido 10, 12 años desde la firma del acuerdo transaccional y se puede hacer el cobro desde el momento que se ha suscrito el acuerdo transaccional. Y hasta el momento en que inicia esta asistencia familiar, desde que se da comienzo al proceso, ¿cuánto tiempo podría llevar todo este procedimiento? Desde el momento que uno solicita la asistencia familiar hasta que ésta salga. La nueva ley 603, Código de las Familias, lo ha tomado al proceso de asistencia familiar como un proceso extraordinario, ¿no?, cuando se demanda ante un juez. Y cuando existe un acuerdo transaccional, ¿ya?, y se pide la homologación de ese acuerdo transaccional, se lo denomina como un proceso de resolución inmediata. ¿Qué significa? Un proceso extraordinario es un proceso que puede durar
un aproximado de 1 mes a 2 meses aproximadamente, dependiendo las circunstancias, dependiendo también si el demandado, en este caso el obligado, el progenitor, se encuentra en el departamento, porque existen casos que el obligado pueda radicar en otro departamento, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un acuerdo transaccional y solicitamos la homologación, entonces directamente el juez está obligado directamente a sacar una resolución, por eso se denomina resolución inmediata. Muy bien, en este proceso de asistencia familiar, ¿qué documentos generalmente se piden? ¿Cuáles son los requisitos que uno debe presentar? Comúnmente, desde la promulgación de la nueva ley 603 han implementado un principio que se llama el principio de no formalismo, ¿no es cierto? Pero obligatoriamente sí debemos demostrar el vínculo que existe, ¿no? La filiación que existe entre el padre y el hijo. En tal caso se debe presentar obligatoriamente el certificado de nacimiento del menor y fotocopia de carnet. Obviamente la ley también nos exige, para demandar la asistencia familiar, debemos demostrar 2 parámetros muy importantes, que es demostrar la capacidad económica del demandado, es decir, cuánto percibe mensualmente, y posteriormente pasamos a demostrar la necesidad económica del beneficiario. Pero eso sí, no exime de ninguna forma que el obligado no se rehúse, ¿no?, a pasar una asistencia familiar. Es decir, que con la promulgación de la nueva ley 603, el obligado obligatoriamente debe pasar como asistencia familiar el 20% del salario mínimo nacional. Es una innovación que se ha introducido en el nuevo código, es decir, que el 20% del salario mínimo nacional actualmente equivale a 2.060 bolivianos, ¿no? Y sacando el 20% equivaldría a 412 bolivianos. Menos de eso no se puede pasar, ¿no? Es lo mismo. Y si, digamos, hablamos de un acuerdo transaccional suscrito entre partes, se debe presentar el acuerdo original y se debe presentar el certificado de nacimiento. Muy bien. Tras un proceso de divorcio, los hijos tienen derecho a la asistencia familiar. ¿Hasta qué edad? La ley claramente establece, la ley 603, Código de las Familias, establece que los hijos tienen derecho a percibir una asistencia familiar hasta cumplida la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. Y este beneficio se extiende hasta los 25, siempre y cuando que el menor esté cursando sus estudios superiores, ¿no es cierto? Es decir, esté estudiando en una casa superior de estudios, ¿no? Obviamente existen condicionamientos, ¿no? Para ser más claro, tiene que ser consecuente el estudio del menor una vez cumplida la mayoría de edad, ¿no? No puede existir reprobaciones, o no puede existir, para que me entienda mejor la gente, cambio de instituto a universidad. Entonces tiene que ser consecuente. Ahí sí, el beneficiario que ha cumplido la mayoría de edad por sí solo ya puede acudir ante el juez y solicitar que se continúe pasando la asistencia familiar hasta cumplidos los 25 años de edad. Hasta los 25 años, hasta terminar los estudios superiores, que es la edad más o menos parámetro que se da para esto. Un parámetro. Muy bien. En los casos, por ejemplo, en los que no existe un proceso de divorcio, una pareja que nunca se casó, pero se dio un embarazo, ¿una mujer embarazada puede solicitar asistencia familiar pese a que nunca haya contraído matrimonio? Claro que sí, es una nueva innovación también que ha implementado la nueva ley 603. Antes no existía eso. Antes la asistencia corría desde la notificación con la demanda y no tenía carácter retroactivo, ¿no es cierto? Ahora, desde la promulgación de la nueva ley 603, ya se ha implementado esta figura jurídica y una mujer en estado de gestación puede solicitar la asistencia familiar, ¿no? Con los simples requisitos, por ejemplo, de presentar una ecografía, la tarjeta de control prenatal, una fotocopia de carnet. Inclusive yo en otras ocasiones he intentado llevándolo al progenitor, realizando una declaración notarial, una declaración jurada que es el padre, o en otros casos yo he suscrito un acuerdo transaccional donde el padre reconoce que el hijo que viene en camino no es el progenitor en sí, ¿no? Ese documento también se puede hacer homologar. Ese beneficio de la asistencia familiar obviamente se tendrá que fijar en el mínimo nacional, que es 412 bolivianos. El 20% del salario mínimo nacional, ¿no? Y cuando la mamá está en estado de gestación, ese beneficio va directamente hacia la madre.
Cuando nace el hijo, directamente ese beneficio pasa hacia el hijo nacido vivo, ¿no? ¿Y en qué casos la pareja podría recibir asistencia familiar? Ya no enfocándonos solamente en los hijos. Una esposa, un esposo, ¿en qué casos podría pedir, solicitar esa asistencia? Actualmente, la única forma en realidad de que la progenitora o la concubina en este caso, ¿no es cierto?, pueda percibir, en realidad no la concubina, la esposa en este caso, pueda percibir una asistencia familiar, es cuando la misma tiene alguna discapacidad que le impida poder generar sus propios recursos, es decir, que le impida poder trabajar. Se evalúa el porcentaje de discapacidad, me imagino, para ello. ¿No? Hay que presentar una serie de requisitos como certificado de discapacidad, inclusive existe un carnet que demuestra a la autoridad que esta persona no va a poder cubrir sus propios recursos, entonces sí se puede solicitar una asistencia familiar. Muy bien, respecto a la persona o al progenitor que brinda la asistencia familiar, ¿qué pasa cuando no cumple con esta obligación? Cuando el progenitor no cumple con la obligación de pasar la asistencia familiar, debemos cumplir ciertos requisitos, es decir, mandar 3 escritos específicamente a la autoridad competente, que es el juez público de familia, en razón de que la asistencia se acumula desde la notificación, empieza a correr cuando hay una demanda de asistencia desde la notificación con la demanda. Y reitero, cuando hay un acuerdo transaccional desde la firma del documento. Al impago de la asistencia familiar van transcurriendo los meses y el monto de la asistencia familiar se va acumulando. Lo que primero tenemos que hacer es solicitar a la autoridad la liquidación de la asistencia familiar. ¿Qué significa eso? Una suma de todo lo que se ha acumulado durante todo ese tiempo, ¿no es cierto? Una vez que mandamos la liquidación, el juez pone en conocimiento de la otra parte. Posteriormente, la otra parte tiene un término de 3 días para poder observar esa liquidación. En caso de que no observe esa liquidación, entonces pasamos a enviar otro memorial que se llama aprobación de liquidación y conminatoria, donde al juez lo solicitamos, al no haber observado esa liquidación, solicitamos que apruebe la misma. Nuevamente notificamos o hacemos conocer al abogado de la parte demandada y finalmente viene un modo de coerción, se podría decir, que se da en materia familiar, que es la solicitud de mandamiento de apremio, ¿no es cierto? Con el mandamiento de apremio, una vez que se nos extiende, lo agarramos al obligado y lo remitimos directamente a la cárcel de San Pedro. ¿Cuánto tiempo podría tener una sentencia este procedimiento de no haber cumplido con la asistencia familiar? La ley establece que el obligado que ha incumplido y que está retenido en la cárcel de San Pedro tiene que quedarse, ¿no?, en el lugar durante 6 meses, ¿no es cierto? Si en los 6 meses no cancela la asistencia familiar, se le da la opción a que él pueda salir durante otros 6 meses, es decir, está en San Pedro 6 meses. Tiene un plazo de 6 meses más para poder cumplir con la asistencia, si no, nuevamente retornaría a la cárcel. Muy bien. Ya para finalizar, doctor Castro, y no dejar pendiente este punto que, bueno, les interesa a muchos. Hay padres o madres que sí pueden cumplir con la asistencia familiar, pero también tienen el derecho de ver a sus hijos, de visitarlos, y en muchos casos se les priva de este derecho. ¿Qué sucede en ese caso? Exactamente. De hoy en día, las progenitoras están utilizando pues a los niños y a los menores, bueno, en realidad a los hijos, como un modo de poder ejercer un daño psicológico o emocional, es decir, los están manejando como si fuera un objeto, ¿no es cierto? Tal es el caso de que... como venganza en muchos casos. Como venganza, ¿no es cierto? Tal es el caso de que no les permiten poder relacionarse con los menores. Es por ese motivo que en esta nueva ley 603 que se ha promulgado en 2014 se ha implementado la figura jurídica de la revocatoria de la guarda. ¿En qué consiste esta figura? La revocatoria de la guarda consiste específicamente en que cuando la madre no permite ver por 3 veces consecutivas al hijo, ¿no?, entonces lo que solicitamos es a la autoridad, en este caso al juez de familia, que se realice una visita supervisada, se llama, ¿no?, que se la puede hacer
ante la línea 156 o inclusive ante la escuela de padres dependiente del gobierno autónomo municipal. Entonces, a esas instituciones la progenitora ya tiene que obligatoriamente ir a dejar al hijo en el horario de visita establecido por el juez. Y esas instituciones de manera semanal envían informes al juzgado de la asistencia o inasistencia. En caso de que la progenitora no asista durante 3 veces consecutivas a la visita supervisada, entonces se podrá solicitar la revocatoria de la guarda y pasa a estar con el padre. La custodia podría pasar a estar con el padre, claro, o con la madre, depende de quién sea la persona afectada. Muy bien, doctor Rodolfo Castro Claros, abogado especialista en materia familiar, gracias por darnos a conocer más acerca de este tema sobre el cual todos tenemos dudas, y además felicidades por la publicación de este libro de soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de asistencia familiar, que usted lo trajo acá esta noche, lo vamos a mostrar, y bueno, es un libro en el cual nosotros podemos despejar todas esas dudas que tenemos y donde especifica claramente todos los puntos a seguir en lo que es el proceso de asistencia familiar. Gracias, doctor Castro, y hasta otra oportunidad. No, gracias a ti, Paola, y obviamente pedir o invitar a la gente que tenga dudas y quiera absolver, puede comunicarse, ¿no?, a mi número de celular, que es el 735-41-208, ¿no? Las consultas son gratuitas y con gusto yo voy a absolver todas sus dudas. Gracias, Paola. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.